Bien, nuevamente para todos, muy buenas noches en esta segunda sesión de nuestra clase de dibujo técnico y descriptiva. Vamos a aprovechar este minuto rápidamente en revisar lo que comentaban nuestros compañeros acerca de los ejercicios. Estos son los que corresponden al día de ayer, a la temática que estuvimos revisando el día de ayer. Bueno, está esta parte que es como una simple, como preguntas escritas. Permíteme un segundo, déjame y les comparto que parece que aún no se está viendo. Confírmeme por favor que ya estén viendo. Sí, Ya, ya señor, profe. se, Sí, 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 excelente. profe, sí. Vale, muchas gracias. Bien, veíamos que esta primera parte era como una información más escrita, algunas como eh, más que todo de interpretación. Y luego ya venía la parte práctica. Este es el primer ejercicio, digamos, práctico propiamente, realización de líneas a mano alzada. La finalidad de este ejercicio, o por lo menos lo comentábamos el día de ayer, cada uno de los ejercicios que ustedes van a encontrar en la plataforma, cada ejercicio, tanto en la plataforma como en la guía, va a contar con una instrucción o las instrucciones generales de qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Por favor, siempre tomemos un par de segundos en leer qué es lo que nos están comentando por acá para ver de pronto con más claridad qué es lo que tenemos que hacer, de pronto cómo lo tenemos que hacer o qué implementos nos mandan a pedir para realizar este ejercicio. Dice por acá, a continuación se muestra una matriz de, perdón, aquí no son 3 columnas, son 4 columnas. Hay 1, 2, 3 y 4 columnas. Sí, Y profe, era eso. era Era eso. lo que Listo. Sí, preguntaba. ese es error de Sí, señor, tipografía sí. de mi parte. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas, las cuales están trazadas. Hay trazos en líneas verticales, horizontales y líneas inclinadas. Empleando una hoja blanca con las características que comentamos el día de ayer y utilizando un lápiz, puede ser HB, que son de los tradicionales, de lo que utilizaban los niños en la escuela, o nosotros también para tomar notas, o un lápiz F, realicemos dichos trazos. En este ejercicio lo que buscamos es simplemente desarrollo y ejercitación de lo que es nuestra mano. Le comento de pronto o les muestro también algo que presentó uno de sus compañeros del turno de la mañana. Un segundito y pues con el permiso de él lo voy a compartir eh, por acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ciertos detalles que nosotros debemos evitar en el ejercicio. Uno de ellos es esto: el salirnos del recuadro que corresponde al espacio a delimitar. Imaginemos que las líneas que hacen ese recuadro representan el lote donde yo voy a hacer mi construcción. Yo no puedo hacer mi construcción dentro de eso y poner un parque en el lote del vecino. No, tengo que centrarme solamente en el espacio que me están diciendo. En este caso, sería trabajar en el recuadro correspondiente. Evitar que este tipo de detalles salga. Otro detalle importante que se le corrigió a este estudiante es la uniformidad del trazo. Observemos que hay algunos momentos en que el trazo en una parte parece más oscura, en otro el trazo parece un poco más clara, además que se sale. Intentemos que el trazo sea siempre lo más uniforme posible. Procuremos también que las líneas queden lo más paralela posible. Esto por lo menos parece que fuera un abanico, parece que fuera algo así. ¿Listo? Evitemos ese tipo de trazo porque este ejercicio propiamente es práctica de líneas paralelas. Evitemos también, vamos a mostrarlo con un poco más de detenimiento. ¿Listo? Este tipo de detalles, observemos que de pronto aquí como que se le fue la mano y llegó un momento en que las dos líneas se empezaron a pegar. ¿Vale? Son cosas que obviamente eso puede pasar, por supuesto, pero siempre en la medida de las posibilidades debemos evitar. Veamos un poco más abajo. O también paralelismo en las líneas, uniformidad en las líneas. Algo que me comentaba
el estudiante era, profe, lo que pasa es que a veces yo siento que la mano se me pone rígida y no me da bien el trazo, situaciones como esas. ¿Qué de pronto le puedo sugerir desde mi punto de vista? Como lo que estamos ahorita es ejercitando el trazo, obviamente el trazo a mano alzada, es muy posible que toda esta parte del músculo, de lo que es el antebrazo, la muñeca, los músculos de pronto propiamente de la mano, pueda que se entumezcan un poco, se contraigan por el esfuerzo. Obviamente hay personas que a lo mejor, como le pasa a él, tienen que empuñar el lápiz o el lapicero, el portaminas con mucha fuerza por X motivo, desconocería por qué. Hay personas que les pasa eso. Tienen que empuñar con mucha fuerza el lápiz para poder hacer el trazo o un trazo cualquiera. Si de pronto nos pasa algo como eso, tomemos 1 o 2 minutos para estirar por lo menos todos los músculos que utilizan ustedes para, digamos, para su mano, si son diestros o si son zurdos. Am, como si estuviésemos realizando en el trabajo alguna especie de pausa activa, estiramiento de lo que son los músculos para que todos estos tendones de acá puedan estirarse, movimientos de abrir y cerrar la mano para que también se estiren los músculos del antebrazo, de los dedos, abrir y cerrar los dedos. Eso les va a ayudar a que de pronto no se les vaya a entumecer la mano, los músculos al momento del ejercicio. Otra sugerencia que les puede ayudar es el lápiz que utilicen. Vamos a ver si se logra ver en pantalla. Intenten no tomarlo propiamente tan pegado a la punta. ¿Listo? Evitemos de pronto intentar pegarlo a la punta porque cuando estamos haciendo el trazo e intentamos llegar a la parte final de ese recuadro, es cuando más ejercemos una presión aquí en esta parte del antebrazo. Entonces, una sugerencia puede ser, tomemos el lápiz un poquito más arriba de donde finaliza la parte cónica de nuestro lápiz. Esto nos va a ayudar a que la mina esté más alejada de lo que es propiamente nuestra mano y el trazo pueda ser un poco más uniforme, ¿vale? Una sugerencia de pronto para eso, puede servirnos. Ah, estaba este, vamos a continuar con este. ¿Listo? Digamos, esta es la parte del ejercicio. Esa mano y es con lápiz. Revisemos un poco más abajo. ¿Ok? Bueno, estas son las características de cómo vamos a trabajar la hoja. Estaba este otro, en el cual podemos observar 6 cuadros. La hoja la hemos dividido en 6 cuadros, preferiblemente que la separación de cada cuadro con los márgenes y entre ellos sea de 1 centímetro. El contorno de cada recuadro que me va a servir de margen, de lindero, eh, utilizar o una mina delgadita o clarita, perdón, o de pronto no afincar mucho el lápiz para que no se vaya a remarcar tanto sobre el papel. Este ejercicio si es a reglas o escuadras, utilizando lápiz HB o F también, donde la separación de las líneas es a medio centímetro o 5 milímetros. Aquí hay otro errorcito en la parte gráfica y es que el último cuadro que está abajo y a la derecha debería llevar la inclinación opuesta para poder completar todos los trazos, ¿vale? Si ya lo hicieron de pronto así, listo, no pasa nada, se los corrijo de esa forma. Si no lo han hecho, entonces tomamos la previsión de realizar la inclinación hacia el otro lado. Y esa inclinación es a 45 grados. Algo importante, por lo menos en el caso de las líneas inclinadas. Ojo, cuando decimos 5 milímetros de separación, no es que vamos a medir con la regla, uy, qué punto tan feo, que de aquí a aquí hayan 5 milímetros, de aquí hayan 5 milímetros, de aquí hayan 5 milímetros, porque no nos va a quedar bien. Cuando hablamos de una separación de 5 milímetros es que entre esta línea, de manera perpendicular, podamos realizar la medición de los 5 milímetros. Estoy casi seguro que esta distancia acá es mucho más de 5 milímetros. Debe ser aproximadamente, no sé, como 0,78 por ahí debe estar más o menos. Pero 5 milímetros no es. Entonces, tomemos esta previsión. Podemos hacer de pronto para este ejercicio, para hacerlo más sencillo, pudiésemos de pronto hacer algún trazo en el medio, que suele ser como el más largo,
Y a partir de ahí, utilizar con el juego de escuadras, trazar de pronto alguna línea perpendicular a esa, hacer la medición a 5 milímetros y luego es simplemente juego de escuadras. Empezáramos una escuadra fija abajo y la otra, la de 45 grados, es la que vamos desplazando de un lado al otro para que las líneas nos vayan quedando tal como nos están pidiendo. Y luego tenemos el último ejercicio de rotulación, eh, por lo menos tomando la experiencia del curso de la mañana. ah, en algunos casos, mi sugerencia para los que presentaron esta parte del ejercicio, les dije, no está de más que podamos realizar una o dos hojas adicionales a esta de práctica de rotulación. Déjame ver si lo tengo por acá y se los muestro de una vez. Listo, por lo menos acá. Este fue uno de los trazos que hizo el compañero. ¿Listo? Primera observación, intentemos que el ancho de cada carácter, es decir, de cada letra, sea el mismo para todo el abecedario y el mismo para todos los números. Observemos que hay letras que parecen que más anchas, letras que parecen más angostas. Mantengamos la uniformidad en lo que es la rotulación. Otra observación que se le hizo al compañero es las líneas que sean rectas, en este caso verticales u horizontales, que en efecto queden verticales u horizontales. Que no pase de pronto el caso, vamos a ver una que se vea con más énfasis, de pronto una línea en la letra J, donde la parte recta de la letra tiene como una barriguita. De pronto aquí también la letra K. Otra vez la letra K, otra vez la letra J, la letra H. ¿Listo? Obviamente ese criterio del ancho para todas las letras no se va a cumplir por lo menos con la letra I y con el número 1. Sabemos que ese solamente es un solo trazo, vertical no más. Es la única excepción que podríamos encontrar. De resto, A, B, C, D, E, hasta llegar a Z, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, todos esos caracteres, intentemos mantener un ancho fijo para cada uno de ellos. Puede que a lo mejor consigamos o encontremos que las partes curvas sean un poco más complicadas. De hecho, lo son. ¿Ok? Pero ahí está la idea del ejercicio. Poder intentar hacer el trazo lo más perfecto posible, lo más nítido y lo más seguro posible. Evitemos también remarcar las letras, por ejemplo, como le pasó aquí con la W o como le pasó con un pedacito de la letra B o la letra P o aquí la parte del medio de la letra F, porque aunque queramos o no queramos, ese doble trazo se va a observar dentro del ejercicio. Intentemos que hagamos todo de un solo trazo, lo más seguro que podamos hacer. Si de pronto llega un momento, como decíamos ahorita, la mano se nos cansa, paremos un instante, estiremos la mano, los dedos, los músculos y proseguimos con el ejercicio. Por lo menos este también, este número pues no quedó para nada correcto, esta letra B tampoco, entre otros detallitos que ya se le hicieron llegar al compañero para la corrección. Entonces, tenemos esa primera referencia. Eh, Como nos pasaba con el ejercicio de las líneas, utilicemos esas referencias que están en el fondo, estas que están acá, estas líneas de referencia, para que obviamente la letra no se salga de alto de eso, de lo que tenemos como referencia. Y nosotros, a manera personal, a criterio particular, establezcamos un ancho fijo para cada uno de los caracteres. Utilicemos también de pronto las líneas de referencia intermedias para, por lo menos aquí se ve más claramente, por lo menos en el caso de la J, no se cumplen todas las letras porque esto se hizo con una fuente determinada del computador, pero por lo menos que este arco de la J pueda llegar hasta esta línea de referencia, que de pronto esta línea, este rabito de la G, no llegue hasta acá, sino que de pronto utilicemos esta misma guía de referencia hasta acá. ¿Listo? Que en caso de la letra M, o la podamos terminar aquí, o la podamos terminar aquí abajo. ¿Listo? Eso lo puede decidir cada quien. Como comentamos en la noche de ayer, la rotulación va a quedar casi siempre, va a llegar un momento de su carrera
profesional en que ustedes prácticamente van a crear su propia tipografía, su propia caligrafía para todos los trabajos manuales que les toque realizar dentro de la carrera. Voy un segundo aquí al chat y dice José Forero, profe, una pregunta, ¿la cuadrícula se debe hacer a mano, como aparece en el ejemplo del ejercicio? José, ¿te refieres al primer ejercicio práctico, este? Si es este, sí, es lo más recomendado. Que Sí, todo lo que profe, aparece ahí, a sí, ese era el que me refería yo, al primer excelente. ejercicio. Ajá, que Pero con todo. escuadra, ¿sí? Sí, claro, podemos tomar la referencia con la escuadra, pero intentemos que todo el trazo lo podamos hacer a mano. A lo mejor puede que las líneas estas, las más largas, que nos van a hacer la matriz completa, puede que en algún momento se nos vaya el pulso hacia un lado, es normal que eso pase, ¿vale? No nos vamos a preocupar mucho, pero intentemos que el trazo sea uniforme de principio a fin, en este caso, de arriba a abajo podría ser, o de izquierda a derecha, lo más uniforme posible. Juan García iba a comentar algo. Adelante, Juan. Profe, usamos los formatos que están para imprimir, o sea, los imprimimos y Sí, trabajamos con esos formatos. pueden utilizar esos, y ya se los muestro nuevamente, de pronto para los que no, si no lo logramos mostrar ayer, permíteme un momento y se los muestro acá. Eso es ejercicio 1, se me fue. Bueno, este es el de la rotulación. Este ejercicio base lo podemos encontrar en la plataforma para descargar e imprimir. ¿Listo? Si lo vamos a imprimir, sea en nuestra casa o de pronto tenemos la oportunidad en el trabajo o en alguna fotocopiadora que puede estar abierta en el sector, vamos a hacerlo al 100%. Cuando nosotros de pronto utilizamos el PDF, el Acrobat PDF para imprimir trabajos, en la ventana emergente que nos sale, obviamente aquí les va a salir el nombre de la impresora. Por esta sección, en este no lo tiene porque es como si yo voy a imprimir a PDF y no tengo ninguna impresora física para hacer el ejemplo más claro. Pero en esta sección debería aparecer la opción para ajustar todo al área imprimible o para imprimir el trabajo, valga la redundancia, al tamaño real, es decir, al 100%. Esa es la opción que debemos utilizar. Porque si de pronto le decimos, como está ahorita aquí configurado, ajustar al área de impresión, ¿qué es lo que hace el programa? Cada impresora tiene un margen de impresión determinado. Unos tendrán 4 milímetros, otros tendrán 5, otros tendrán 2, entre otras. Lo que hace el programa es que en función a ese margen predeterminado, todo lo mete dentro de ese espacio y se imprime. Entonces, cuando hacemos eso, ya la escala con que fue hecho el ejercicio se perdió. Ya no queda de manera correcta. ¿Vale? Entonces, procuremos que siempre todas las hojitas, en el caso que vayamos a imprimirla, sea a tamaño real o al 100%. Eso no quiere decir que no puedan hacerlo a mano. Si hay alguna persona que diga, yo lo quiero hacer el formato a mano, listo, hagamos el formato a mano y luego hacemos sobre él la caligrafía. No hay problema para ello. La otra plantilla que estaba en la sesión de ayer, vamos a ver acá, es la plantilla, es esta que está acá. La plantilla base, tipo carta, donde solamente tiene los márgenes externos y la parte inferior para colocar nuestra información de primer nombre, primer apellido y la identificación del ejercicio en la parte derecha. Cuando hagamos esto, vamos a darnos cuenta que esto casi que hay que repetirlo en todos los ejercicios que hagamos. Mantengamos siempre estos criterios de rotulación, de hacer la letra lo más impecable y correcta posible, utilizar este lápiz de pronto un HB o un F para realizar de pronto esta caligrafía. Si por alguna casualidad su primer nombre y su primer apellido logra ser muy largo y para el espacio no me cabe, intentemos que entonces su propia tipografía del ejercicio sea un poquito más angosta que de pronto la tradicional. ¿Listo? Entonces, para que no nos vaya a quedar de pronto al inicio las letras anchas y en la medida en que voy terminando mi nombre las letras más angosticas, entonces vamos más o menos como a realizar una distribución
equitativa de todo el espacio para todos los caracteres que deben estar en su caso particular por su nombre y apellido. ¿Vale? Creo que por lo menos ahorita esas eran las que correspondían al día de ayer. Hasta ahorita, jóvenes, ¿más preguntas, más dudas, inquietudes al respecto? No, señor. Una pregunta. Sí, Andrés. Lo que pasa, digamos, uno cuando va a dibujar a mano alzada y va a hacer, digamos, las líneas inclinadas, por ejemplo, o las líneas horizontales o verticales, ¿se puede mover la hoja o tiene que uno dejarla vertical? O no hay problema si uno la mueve la hoja o siempre tiene que estar vertical la hoja. La idea no es que es una obligación, porque obviamente yo no estoy ahí con ustedes como para decir sí Andrés o no Andrés. La idea es que de pronto ustedes puedan fijar la hoja a su superficie de trabajo, sea con unos trocitos de cinta o algo por el estilo, y luego, solamente intentando hacer el movimiento de muñeca, realizar el trazo de cada una de las líneas. Es lo más ideal. ¿Listo? Si de pronto por alguno X, Y o Z motivo, no sé, se te acalambra la mano, no sé, se te hincha, estoy exagerando, ¿listo? Pasa algo como eso, pues entonces, primero descansa e intenta volver a practicar. Si ves que la situación persiste, pues entonces gira un poquitico la hoja para que no se te vaya a forzar tanto de pronto lo que son de la muñeca, los músculos de la palma de la mano, los músculos del antebrazo. ¿Listo? Pero lo recomendable es que la hoja la tengan fija para que no se les vaya a estar bailando de un lado al otro. Listo, profe. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional para proseguir con nuestra sesión del día de hoy? Profe, una pregunta. Si vamos a realizar las planchas en la hoja guía, esta que es a mano alzada, ¿no la podemos hacer en esa o sí la podemos manejar también en la hoja guía? En esta, sí. Es decir, si tienes de pronto impresora en casa y quisieras esto, por lo menos imprimirlo, para ahorrar un par de minutos, lo puedes hacer, ¿vale? Ahí no hay problema. Pero que de pronto los trazos que hagamos nosotros acá, sí lo hagamos a mano alzada. Okay. De pronto puede ser que nosotros tomemos la regla y de aquí a aquí esto mida, se me ocurre, no sé, 20 centímetros, pongamos el caso. Listo, 20 centímetros, lo dividimos aquí entre 4, sería 5, 5, 5 y 5. Podemos de pronto hacer la marquita con la regla y luego, intentando siempre mantener lo más firme que nosotros podamos, hacemos el trazo hasta acá abajo. De igual manera hasta acá, hacemos la partición. Profe, ¿y si nos torcemos que borramos o ya la dejamos así? Obviamente, si queda una línea así, ahí no hay para dónde discutir, ¿listo? Hay que borrarla por completo, ¿ok? Por eso les digo que ese trazo pueda ser algo delgado de manera tal que si necesitan borrar, no se vaya a ver la marca en el fondo. ¿Listo? Una Ok, profe, sugerencia gracias. puede ser la siguiente. Una vez me la comentaron a mí y a mí me sirvió. Cuando nos toca hacer estos trazos tan largos, a mí de pronto una profesora me enseñó lo siguiente. Obviamente la hoja la dejamos fija para que no se nos vaya a mover. Y luego voy a intentar de pronto girar un poco la computadora a ver si se puede y voy a apagar el fondo un segundito para que se logre ver la pared donde estoy ahora. Permítanme un segundo, si son tan amables. Detuve un segundito la pantalla y déjame apagar. Listo. Aquí se debe estar viendo el fondo que tengo en este momento, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Imaginemos, vamos a ver si tengo una hoja tipo carta a mano, si no utilizamos esta hoja de bloc. Bien, imaginemos que es esto. ¿Ok? Tenemos aquí nuestra hoja. De pronto, creo que aquí se ve un poco mejor. Podemos fijarla en nuestra superficie y luego, yo lo voy a intentar hacer con la mano izquierda para que no se logre tapar nada en pantalla. Como les decía ahorita, intentemos que no agarrar el lápiz desde la puntica,
o muy cerca a la punta, sino un poco más lejos. De pronto, como aquí puede ser una buena distancia. Más o menos como 1 centímetro, centímetro y medio, desde donde termina la parte cónica de ese lápiz. Y luego, una vez que tengamos las marcas, intentar es más bien es bajar la mano y no mover tanto la muñeca para que no se nos vaya a realizar el trazo de pronto tan torcido. En este caso, pues simplemente intentamos bajar es la mano para que nos salga el trazo de pronto lo más, no se logra ver mucho, intentémoslo poner, a ver, de pronto aquí se ve un poco más nítido. Vamos a intentar remarcarlo un poco. ¿Listo? Para que el trazo pueda quedar, ahí se ve mejor. ¿Listo? Lo más uniforme posible. En este caso, como son líneas más largas, la sugerencia puede ser esa. En vez de mover tanto la muñeca para hacer ese trazo, movamos más bien es el brazo completo de arriba hasta abajo. Entonces hacemos esto y podemos hacer el trazo de una vez un poco más firme y un poco más recto. Ese tipo de sugerencia les puede ayudar bastante. Volvamos aquí un segundo y déjenme restablecer el fondo para que no se vea tanto por acá. Listo. Proseguimos entonces. ¿Algún otro comentario hasta este momento? Un consejo, digamos, mis trazos son, digamos, yo tengo lápices y cuando trazo, la mano es muy pesada. Entonces, obviamente cuando hago la primera línea, ya para la segunda, el lápiz tiene, o sea, no tiene el mismo grosor. El mismo filo, ¿sí? Sí, entonces, claro, cuando son varias, entonces no sé, porque cada trazo no puedo estar tajando, entonces no sé cómo Claro. solucionar eso. Algo que de pronto hicieron los compañeros de la mañana y es algo aceptable también. La idea obviamente es que sea lápiz, ¿listo? Es lo más recomendable para que utilicemos esa herramienta. Pero eso puede pasar, porque de hecho, tanto a mí como a otras personas siempre nos pasa. Podemos utilizar de pronto un portamina. Los que tengan portamina podemos utilizar esa herramienta. Si tienen portamina 0.5, pueden utilizar el 0.5. Si tienen un 0.7, mejor todavía, porque la punta es un poquito más gruesa que el 0.5. ¿Listo? Entonces, ya con el 0.5, obviamente, y sin embargo, siempre manteniendo la misma ubicación, porque, obviamente, imaginemos que este sea el portamina, la punta. Aunque estemos utilizando, siempre va a llegar un momento en que la mina se va a también ir desgastando un poco. Entonces, siempre manteniendo la misma posición, porque si hago el primer trazo así y el segundo trazo lo hago así, entonces aquí me va a quedar un filo que me lo dejó el trazo anterior. ¿Listo? Entonces, para que ese tipo de cositas mantengamos siempre la misma posición para todo. Muchísimas gracias, Juan. ¿Algún otro comentario adicional hasta el momento? Profesor, ¿todas las hojas tamaño carta? Por los momentos sí. ¿Listo? Ya creo que de pronto en unas sesiones más adelantico, obviamente eso lo discutimos aquí en el grupo, para manejar de manera más cómoda los dibujos puede ser o que trabajemos con una hoja doble carta o con un bloc de tamaño A3, que la 3 es también, digamos, como que el tamaño más parecido al doble carta. ¿Listo? Pero por los momentos, en estos primeros ejercicios, obviamente también tomando cierta previsión de que puede que sea un poco complejo estar saliendo por situaciones ahorita de la pandemia, que a lo mejor una papelería es un comercio no esencial, entonces a lo mejor puede que esté cerrado. Entonces, lo más seguro es que muy posiblemente tengamos en casa alguna hoja tipo carta. O de pronto, si estoy en el trabajo y quedan hojas de reciclaje que yo vea que pueda aprovechar y que no se vea mucho hacia el fondo, no me opongo a poder utilizar eso.
¿vale? No es que tiene que ser una hoja completamente blanca, porque si no es blanca no tengo la calificación. No, porque lo que más importa es la parte práctica, la parte del trazo. Obviamente la estética siempre es importante, pero vamos a intentar siempre mantener las cosas sin escaparnos de lo que pasa en la realidad. Bien, proseguimos entonces con el contenido de la sesión de hoy. ¿Alguien de pronto faltó por colocar sus datos en el chat? Dice por acá, Carlos, profe, tiene que ser exactamente block carta porque yo compré bond. Propiamente bond es el tipo de papel. Carta es el tamaño. No sé cómo fue el block que compraste, si fue carta propiamente o doble carta, o es otro formato, A3 o A4. Profe, lo Sí, compré a 3 de 28. A3, el A3 es como una doble carta. ¿Listo? Es como ver dos hojas cartas pegaditas una al lado de la otra, más o menos así. Si ustedes quieren, pueden agarrar esa hoja y pues llevarla a una hoja carta. Si utilizamos la hoja doble carta o ese formato A3, lo ideal es que abarquemos todo el espacio que aparece en la hoja. Obviamente, eso va a requerir que nos va a tocar invertir un poquito más de tiempo en llenar todo ese espacio a comparación con el otro, que era casi que la mitad de lo que estamos haciendo. Por mí no hay problema, yo igualmente los corrijo. Lo único es que nos va a tocar pues invertir de pronto un par de minutos más para poder finalizar el ejercicio. Profe, una pregunta, pero es que, digamos, para escanear sí es mucho más fácil el tamaño carta, porque las Exactamente. impresoras vienen casi todas es para carta o para oficio. Las más estándar, por eso comentaba que por ahorita de pronto les sugería, y por la situación como estamos ahora, que tenemos que utilizar este medio para nuestras clases y para correcciones, utilizar el formato carta, porque hay más posibilidades que yo consiga, de pronto si es en casa, si tengo una multifuncional, o de pronto en el trabajo también que pueda tener una multifuncional, que tengan ese ajuste al tamaño carta. Ya para doble carta o formato A3, y voy a intentar escanear, literalmente me toca ir a un centro de impresión a realizar ese escaneo. Entonces me implicaría un poco más el tener que pagar para que nos hagan el escaneo de cada hoja. Se lo comento porque yo en algún momento trabajé en un centro de copiado y obviamente cada hojita, pues aunque era doble carta blanco y negro, siempre era costosa. Entonces, por ahorita, yo solamente pensando desde el punto de vista más práctico, en este momento, donde estamos ahora, estudiando, por eso sugería el trabajar en una hoja tipo carta. Inclusive, si ustedes quisieran, en el caso que, muy extremo, no consigamos un escáner y utilicemos herramientas como, por ejemplo, sin hacer ánimos de publicidad, una aplicación tipo CamScanner, hay un mejor resultado en cuanto a la fotografía que se toma si es un tamaño carta a que si es doble carta o un formato A3. Porque obviamente para el formato doble carta o A3 debo alejar un poco más el teléfono para que se pueda ver todo dentro de la lente de la cámara. Cambio el carta, el teléfono está un poco más cerca, se notan mejores los detalles y obviamente cuando yo los voy a corregir puedo ver mayor información al respecto. ¿Vale? Solamente lo comento más que todo por el punto de vista práctico. Dice Camilo por el chat que maneja hojas reciclables, no hay problema, no hay problema con eso. Si tienen de pronto estas hojas que no son blancas, sino más bien las que son hojas recicladas, que son como un tono así café, la pueden utilizar también. Si de pronto son hojas que a sus niños les han quedado de la escuela y hay un lado aprovechable y no se ve tanto, de pronto no utilizaron un rotulador ni nada y se ve bastante limpia por un lado, yo no tengo dificultad por los momentos ahorita en utilizar ese tipo de material, ¿vale? Porque, vuelvo y repito, lo que más nos interesa en este momento es poder practicar, ¿vale? Bien, proseguimos entonces nuestra sesión del día de hoy. Voy nuevamente a compartir pantalla, por favor, verifíquenme que puedan ver nuevamente mi pantalla. Sí, señor. ¿Sí? Ya se ve. Obviamente, como la temática de ayer, la de hoy también está disponible para descargar en la plataforma y la podemos descargar sin ningún tipo de problema. ¿Vale?
Listo. Para nuestra jornada de hoy vamos a estar revisando estos siguientes tópicos: la proporción, la escala y la simbología arquitectónica. Voy de pronto a preguntar al azar. Vamos a ver aquí quién tengo de pronto al azar, sin ver. Eduardo Bermúdez. Eduardo, ¿estás por allí? Eduardo está por allí. Démosle el pase a otro compañero. De pronto, Andrés Boza. ¿Estás por ahí, Andrés? Sí, señor. Perfecto, Andrés. Andrés, una pregunta. Si yo de pronto quisiera que por favor me explicara... Ah, mira, respondió por el chat de Eduardo. Si yo de pronto quisiera que me explicaras con tus propias palabras qué es la proporción, ¿cómo pudieses definirlo? Bueno, pues proporción yo lo podría dar como de dos formas. Lo podría dar como en cantidad o ¿Cómo en qué, tamaño. perdón? Cantidad o Cantidad. tamaño. Ok, vamos a escribir por aquí. Cantidad o tamaño. Perfecto. ¿Algo más de pronto que se te pueda venir a la mente cuando hablamos de proporción? ¿Hasta ahora? No, no, señor. Así por el momento no. Ok, listo. Preguntémosle de pronto al azar. Aquí tengo a David Guiot. ¿Estás por allí, David? Sí, señor, aquí estoy. ¿Cómo estás, David? Bien, sí, señor. La misma pregunta que le hacía a tu compañero. Si de pronto yo necesito que me puedas explicar con tus palabras qué es la proporción, ¿cómo pudieses definirlo? Profe, la proporción, bueno, depende de un objeto. Si yo necesito, digamos que representarla en un dibujo, tengo que hacer sus partes, digamos que sean homogéneas a la realidad, independientemente de la escala. Pero que digamos que uno de sus componentes no sea, valga la redundancia, desproporcionado o de diferente tamaño o de diferente forma a lo que se quiere plasmar en realidad. Ok, perfecto. De pronto le pregunto por aquí a ver, otra persona que pueda tener aquí dentro del chat. Es que no logro ver este nombre. A Jimena García. ¿Estás por allí, Jimena? Sí, señor. Excelente, Jimena. La misma pregunta. Si de pronto te pido que por favor me definas con tus palabras qué es la proporción, ¿cómo pudieses comentarlo? No sé, como si lo que uno dibuje sea armónico, o sea, tenga armonía, pues no sé hasta qué punto sean partes iguales, no sabría si es en lo correcto o no, pero me iría más como por la parte de la armonía. Ok, perfecto. Le doy un momento el pase a Juan Rodríguez. Coméntanos, Juan. Pues, No hay profe, diálogo. yo tengo entendido que la proporción es una relación, ¿sí? ¿Relación de qué? Es una relación entre las dimensiones de los elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un carro Ajá. y el diámetro del rin de un carro es rin 16, es un ejemplo, no sé. Entonces, y yo quisiera aumentar, por ejemplo, la dimensión del rin como tal, entonces yo tengo que aumentar también proporcionalmente todo el carro, porque si no, entonces se vería fuera de proporción, pues si yo agrando solamente la rueda y dejo el resto del carro sin aumentar su proporción. Entonces es como una relación entre las dimensiones. Ok, me parece bien esa expresión. Pues, por decir es, Muchas gracias. lo que le entiendo a Juan es como lo que vemos grande se representa en un tamaño pequeño. No propiamente. Eso que estás comentando es el siguiente punto y es más cuando trabajamos algo sobre la escala. Ah, ok. Ese es nuestro siguiente punto. Pero obviamente son cosas que están relacionadas una con la otra. De pronto, Profe. hago una pregunta. Profe, Profe, por aquí. perdón, O en sea este que, caso digamos, sería, bueno, sigue. Ya va, uno primero y el otro después. ok, profe, Por eso de sería pronto como levantemos la manito y así yo les doy el paso. Listo. ¿Quién iba a comentar por aquí? No se preocupen. ¿Jacqueline? sí, señor, sería como
tamaño de las partes con respecto al todo. Ajá. ¿Cómo pudiésemos digerir o desmenuzar esa expresión? O sea, me refiero, por ejemplo, al ejemplo que estaba dando Juan con respecto al rim y al tamaño del carro. Entonces sería como el tamaño de la parte tiene una proporción o un tamaño con relación al todo como tal. Sí, sí es así. Básicamente estaríamos hablando como que la simetría del conjunto en tal sea armónica. Que haya una armonía en la simetría. Aunque ahí de estaríamos pronto, hablando de la proporción. Listo. Aunque de pronto, José, hay elementos que no siempre son simétricos, pero que están proporcionados. ¿Listo? Lo Eso que lo pasa es podemos que encontrar. ¿Listo? la proporción es la relación entre un objeto y otro. Entonces yo no puedo hacer un carro, si yo sé que un carro, voy a decir, no, a mí de 3 metros, no puedo hacer una persona que sea de 10 metros de alto, pues porque se va a dar uno cuenta de que no es real y que no está a proporción. Entonces es la relación que existe entre el tamaño de un objeto y otro. Ajá, entonces en este caso pues los estamos llevando en función a el destinatario de ese objeto. Ya te doy la palabra, Juan Manuel. Eduardo Bermúdez pues escribía por acá por el chat, sí, la proporción es la relación dimensional que existe entre un cuerpo con respecto a los elementos que lo conforman. Algo parecido creo que lo que decía Jacqueline, el tamaño de las partes con respecto al todo. Muy bien. Un segundito por aquí a Juan Manuel, que iba a comentar algo. Adelante, Juan. Sí, profe. Para mí la proporción es el espacio que ocupa un volumen de acuerdo a su tamaño. Eso hablándolo en geometría y de pronto pues en arquitectura. Pero que guarde afinidad el volumen con el espacio, o sea, la armonía. Algo también acá como lo que comentaban, ya hay dos personas que hablan también sobre armonía. Perfecto. Ya te doy la palabra, Sebastián, regálame un momentico. Voy una pregunta más allá y a lo mejor esta también se la podemos dar a Sebastián, que tiene la mano levantada. Cuando hablamos que algo está desproporcionado, entonces, ¿qué es lo que queremos transmitir con esa idea, Sebastián? Ya, profe, sería como lo opuesto a lo que estamos hablando, aunque es muy redundante lo que se dice, pero digamos, yo lo podría asociar como una falta de compatibilidad o afinidad. ¿Por qué lo digo? Pues para mi punto de vista. Si digamos un caso, por ejemplo, con las puertas de Transmilenio, con digamos los buses nuevos que han venido llegando del Transmilenio, que la mayoría de la gente se ha dado cuenta que no está hay una desproporción, digamos, en la medida. Pues digamos que uno ve en las puertas de Transmilenio que se abren y todo eso, pero a la hora de estacionarse en el bus, en la estación, pues ya no corresponde a la forma de acceder. Digamos, por ejemplo, usted está abriendo una de las puertas, pero donde yo estoy, yo veo que no tengo la puerta de acceso para salir hacia la estación. Lo que uno a veces ha notado en esos nuevos buses. Entonces yo pienso que es como no hay una compatibilidad, podríamos decirlo de alguna forma. Por ejemplo, ahora que Sebastián comenta el caso del Transmilenio, en algún momento, por lo menos lo que utilizamos el sistema Transmilenio, hemos estado en la estación, déjame ver si esta es la estación exacta, creo que es la de calle 85, sobre la autopista norte. Creo que es esa. Y otro grupo que más o menos que están antes o después de esa misma. Está también que si la de, no sé si es la de Héroes. Héroes 85 y la más 100. adelante está la 100, pero más que todo la 85. No sé si se han fijado que las caminerías, una vez que nosotros salimos del torniquete y ya empezamos a subir esa rampa, prácticamente el ancho de esa rampa es una persona de ida, una persona de venida. No sé si de pronto se han percatado de ese detalle. Sí, profe, sí, señor. La primera vez que por lo menos, la primera vez que yo pasé por esa estación, lo primero que yo dije, oye, esta caminería, esta rampa está desproporcionada en función al
tráfico de personas que normalmente va a pasar por esa estación. Aquellos que de pronto hemos estado en horas pico, en todas esas estaciones podemos ver filas y filas de gente que parece que no tiene fin porque no caben y la gente a veces quiere meterse en el otro de los que vienen y se vuelve ahí todo un desorden, porque posiblemente esa caminería no guardó ciertas proporciones, más que todo su relación de ancho, no solamente con el conjunto en sí, sino para la función que iba a cumplir en ese momento. ¿Listo? Ya les voy a dar en un segundo la palabra a Norma y a Oscar un segundito. Permítanme un momento. Otra pregunta más, o otra anécdota. ¿Alguno de pronto ha frecuentado el centro comercial Plaza Imperial que está cerca del portal de Suba? Sí, señor. Sí, señor, claro que sí. Ok, de pronto, yo por lo menos, como vivo relativamente cerca de ahí, cuando antes podíamos ir al centro comercial, era lo que más teníamos cerca. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado lo siguiente. Hay un pasillo, un corredor interno que da hacia los baños públicos que está enfrente al banco de la vivienda. ¿Listo? Es un pasillito bastante escondidito que lleva a los baños públicos de esa sección. No sé si primero se han pasado por ahí y se han percatado de ese detalle acerca de las proporciones que tiene ese pasillo o ese pedacito de corredor. ¿Han de pronto pasado por ahí? Sí, profe, que el techo de pronto es muy bajito. Exactamente. Demasiado bajito. Exactamente. Entonces, las proporciones o la relación de dimensiones de los elementos de ese corredor no se hicieron en función al destinatario. A lo mejor cumplirán una función que, no sé, pasa el carrito del aseo o pasan las cajas de los almacenes, puede ser, pero para el tránsito de personas posiblemente no esté proporcionado. Yo no me considero una persona muy alta, yo lo que mido son 1,74 y cada vez que yo llegaba a pasar por ese pasillo o ese corredor, inconscientemente yo iba con la cabeza gacha. Lo hacía inconscientemente. Aunque yo caminando erguido, mi cabeza no lograba dar con el techo propiamente, quedaban unos centímetros, pero la sensación de opresión, de que esa proporción desafortunadamente no quedó muy bien, afecta la percepción del usuario. Norma, ibas a comentar algo, te doy la palabra, disculpa. Ya, sí, señor. Pues defino como la desproporción como la no concordancia entre uno, dos o varios elementos. Dos o varios elementos. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Norma. Oscar, ibas a comentar algo también, discúlpame. Sí, profe. Pues bueno, profe, yo más o menos en cuanto a proporción también se puede decir, digamos que uno quiera representar un cuadro de 3 metros por 3 metros, que serían 300 centímetros por 300 centímetros. Digamos, lo quiera representar en una hoja tamaño carta, bueno, o en algo más, una representación más pequeña, usted lo puede convertir y lo puede representar 30 centímetros por 30 centímetros o 3 centímetros por 3 centímetros para guardar la proporción. Si yo lo desproporcionara, también, digamos, lo representaría de 30 por 40, entonces ya no tendría un cuadro, sino un rectángulo, entonces también eso sería una desproporción. Sería como una forma también de entender la palabra proporción. Ya te doy la palabra, Winnie, regálame un segundito. Ahora en lo que comenta Oscar, lo siguiente. Imaginemos que de pronto estamos en una clase de diseño y yo le digo, jóvenes, vamos a realizar el diseño de una habitación personal que tenga 5 metros cuadrados de área. ¿Listo? Perfecto, no pasa nada. El requerimiento que yo les di, pues, 5 metros cuadrados. Si yo de pronto soy un poco extremo, que es lo que voy a hacer en este momento, puede que el diseño de la habitación yo lo haga tal cual como lo estoy dibujando ahorita en pantalla. Es decir, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí también hay 1. Si multiplico 5 por 1, en efecto hay 5 metros cuadrados, ¿cierto? Imaginemos que aquí está la puerta y que la cama personal está aquí. Uy, qué mal pulso el mío. Y aquí atrás está la ventana, ¿ok? Reacciones de ustedes para con este diseño que está aquí. Y si quieres puedes comentarlo, Wendy, y unirlo con tu comentario. No, listo, no importa.
Listo. Comentarios acerca de este diseño garabateado que acabo de hacer de esta habitación que mide 5 metros cuadrados. Desde el punto de vista de la proporción. No, pues súper desproporcionado. En algún momento, Muy lo estrecho, pregunto por si acaso, ajá, es estrecho. En algún momento, ¿alguno de ustedes ha estado en una habitación similar a esa? Profe, hoy en día en los conjuntos hacen alcobitas así, Sí. pequeñiticas, que usted entra y cabe la cama y le toca entrar a usted de medio lado. Heladito, Y sí, sí es las cierto. hemos visto. Sí, sí es Una cierto. alcancía. Una Ajá. alcancía. Pero digamos que así es, o sea, pueden ser pequeñitas, pero guardan como una proporción en cuanto a más parecido a un cuadrado que a un rectángulo, ¿no? Sí, Profe, claro. una También vez me opino lo pasó mismo. una ocasión que en una habitación fuimos a cerrar la puerta Ujú. después de que metieron la cama y no tuvieron en cuenta que una cama tiene 2 metros y una puerta de 70 a 80 centímetros. Les metían la cama o no cerraba la puerta o les tocó cortar las barandas como 5 centímetros para que la puerta pudiera cerrar. Qué maluco eso. A mí, O sea, sí se ven a mí, casos, sí por se ven. ejemplo, Ujú. a mí, por ejemplo, lo voy a decir así, compartiéndolo, digamos, hablando es proporcional. El cuarto mío es súper angosto y yo no sé, y la cama, yo no sé si es el problema la cama y todo eso, o sea, ese es mi cuarto. Así, yo tengo la cama por acá ubicada, pero yo por más de que la ubique, la puerta la tengo acá y solamente me abre aquí, no puedo abrirla completa. Entonces, eso es una cosa impresionante que eso lo vivo yo, al menos en mi cuarto. Eso siempre nos pasa muchísimo. Norma, ibas a comentar algo ahorita, discúlpame, que vi que la mano la Una tenía. foto, vi una foto por internet de remodelación, Ujú. ampliando la casa y como aprovechando espacios. En un balcón hicieron un cuarto. Un balcón era más o menos de como de 1,5 por 2, 3. Más o menos se veía como se hizo el dibujo. Y cabía Muy únicamente mal. la camita y ya nomás hasta ahí. Yo por lo general estoy muy en desacuerdo en ese tipo de diseño, honestamente. ¿Listo? Yo voy a hacer un segundito acá y voy a intentar sacar la raíz cuadrada de 5. 2.23. ¿Ok? Listo. Volviendo al mismo ejemplo de esa habitación extraña que estaba dibujando ahorita. Si de pronto ya esa habitación no mide 1 por 5, sino que de pronto ahora mide 2.3 por 2.3, por lo menos aquí puedo tener, uy, qué maluco este pulso, la puerta, de pronto una cama acá. ¿Listo? Y si multiplico los 2.23, que creo que fue lo que me dio la cuenta, por los 2.23, en efecto nos da 5 metros cuadrados. ¿Con cuál de las dos, ya te doy la palabra, David, con cuál de las dos creemos nosotros hubo un mejor manejo de la proporción en cuanto al usuario final de ese espacio? La segunda. En efecto, estoy de acuerdo con ustedes en la segunda, aunque tampoco es una super habitación, pero por lo menos queda un mínimo, vamos a hacerlo de otro color aquí, queda un mínimo de espacio, posiblemente aquí lo que tenga es 1 metro cuadrado, posiblemente, como espacio libre. ¿Listo? Pero por lo menos tiene otro tipo de proporción muy diferente a la que teníamos anteriormente. David, ibas Es a como comentar la algo. de Sebastián. Profe, De pronto. en la primera imagen que Algo usted más o puso, menos, que yo ubico la cama y Listo, algo así, sí, señor. listo. Adelante, Reinaldo. en la primera imagen que usted hizo, Ujú. proporción sí hay en espacio, pues porque son 5 cuadros de 1 por 1. Ajá. Proporción en espacio, sí. Ya si miramos el uso o el beneficio del espacio, pues obviamente no vamos a tener un uso práctico, pero proporción en espacio sí hay. O sea, para diseño sí hay. Ok. Y en esta segunda que usted utilizó, pues utilizó los 5 metros para utilizar la proporción y con el fin de la proporción acomodarse al uso. Pero en los dos hay proporción de espacialidad. Pero O sea que la entonces, proporción es dependiendo al uso. claro, por lo menos en cuanto a la arquitectura, la proporción siempre tiene que ser vista en cuanto a la finalidad de lo que estamos diseñando. Si el dibujo que yo hice de primerito, de pronto esto que está acá, el espacio inventado de 1 por 5, el uso de eso va a ser un depósito
perfecto, no pasa nada. Pero si es una habitación, entonces yo personalmente, desde el punto de vista arquitectónico y del diseño, pensaría que no tiene o no guardas las proporciones adecuadas que debe llevar una habitación. Posiblemente tenga criterios de proporción que a lo mejor quepan, no sé, si es el depósito para un apartamento que va a meter ahí ciertas cosas, chécheres, cajas, etcétera, lo que sea, puede que a lo mejor sirva. Pero si este espacio al final va a estar destinado para una habitación, entonces obviamente las proporciones que tienen, digamos, no son como que las más acordes. Y nosotros desde el punto de vista arquitectónico y como diseñadores y arquitectos debemos mejorar porque la idea no es que cumpla con los 5 metros cuadrados. La idea es poder satisfacer una necesidad que tiene el ser humano dentro de ese espacio. Y la necesidad va a ser de pronto descanso, pasar el rato o otras funciones que nosotros podamos realizar en una habitación. Entonces, nunca Claro, podemos desligar la función que tiene algo en cuanto al diseño para poder manejar siempre la mejor proporción al respecto. ¿Alguien iba a comentar algo para proseguir? no, pues, profe, quería decir que también yo estoy muy de acuerdo con usted con el tema de la proporción y la funcionalidad de cada espacio. Y en el primer ejemplo, digamos que también cabría mucho el tema de una cocina, ¿no? Ahora en los apartamentos se ven cocinas más tipo lineales, porque pues el uso no es tan, como usted lo decía, para descanso, sino menos común, por decirlo así. Exacto, es lo que de pronto ahorita uno le conoce con el término de las cocinas integrales. Bien, prosiguiendo entonces y revisando un poco aquí la guía de estudio, podemos, una vez hecho todo este intercambio de ideas, según Plazola, una enciclopedia muy buena que también está disponible en internet, que pueden descargar, la enciclopedia de arquitectura de Plazola, la proporción es la relación dimensional, es decir, de dimensiones o de medida, como lo comentaban ustedes, entre los elementos que constituyen, por lo menos en caso muy general, la obra de arte, entendiendo también que la arquitectura está dentro del arte, nunca podemos olvidar eso. Asimismo, la proporción es la relación de medida entre los elementos que pueden estar vinculados entre sí y entre las diversas partes del conjunto. Creo que fue Jacqueline la que comentó esa idea. Y que también el manejo de la proporción pueda brindarnos un efecto armónico. Volviendo al caso de esa habitación, toda, o entre comillas, esa habitación alargada, posiblemente cumpla con los 5 metros cuadrados, pero difícilmente a lo mejor yo pueda lograr un efecto armónico en esa habitación. ¿Listo? Nosotros dentro de lo que es el estudio de lo que es geometría, dibujo, arquitectura, no sé si en algún momento lo hemos escuchado, los términos, existen varios sistemas de proporcionalidad que se usaron mucho en la antigüedad, por ejemplo, como para el diseño de lo que son la arquitectura antigua griega, romana, se usaron ciertos cánones o ciertos principios de proporcionalidad, como por ejemplo la sección áurea, el rectángulo de oro, un poquito más reciente está el modulor, entre otras cosas. Han sido sistemas de proporcionalidad que ha creado el ser humano para brindar una armonía en cuanto al conjunto cuando la obra de arte está terminada. Nosotros podemos encontrar estudios de proporción hasta en las cosas más pequeñas o en las cosas más sencillas. Por ejemplo, podemos encontrarlo en obras de arte, podemos encontrarlo en esculturas, podemos encontrarlo en la arquitectura, podemos encontrarlo de pronto en los elementos que nos rodean cotidianamente. Hay un ejemplo que a veces es gracioso, pero ilustra bastante cuando nosotros hablamos acerca de la proporción o la desproporción. No sé si a ustedes les llegó en algún momento esa fotografía, ese meme, o lo vieron por internet, en Facebook o en alguna otra red social, pero yo lo llegué a ver. Y era el siguiente. Ustedes saben que hoy en día hay muchos jóvenes que les gusta hacerse figuritas en la cabeza cuando van a hacerse cortes de cabello. Entonces vienen y se hacen figuras, se hacen palabras, les hacen la silueta del símbolo de Nike o de otras cosas. Pues resulta que hubo una persona que llevó la fotografía de Cristiano Ronaldo para que se le hiciera el barbero aquí en la cabeza. Desafortunadamente, el resultado final no fue, según mi punto de vista,
Cristiano Ronaldo, sino que se parecía a Quasimodo, el del jorobado de Notre Dame. Porque entonces el ojo estaba torcido y la oreja estaba como por aquí, por la cabeza, y quedó todo. Entonces, obviamente, ahí podemos, aunque de una forma muy graciosa, ver cómo la persona, que en este caso fue el barbero, no guardó en lo más mínimo las proporciones de la fotografía para con respecto al resultado final que iba a tener en la cabeza. Afortunadamente, creo que para los hombres nos crece rápido el cabello y ese efecto, vamos a llamarlo así, desaparecería de pronto en algunos días. Pero imagínense, porque también ha pasado, cuando ese tipo de situaciones de falta de proporción entre el dibujo real y el dibujo final queda, por ejemplo, en un tatuaje. Y hay gente que se tatúa cosas en el pecho, en el brazo, y resulta que quedan así como que un poquito deformes. Porque a lo mejor no guardaron esa proporción entre el objeto real y el objeto finalizado en el cuerpo, que en este caso era el tatuaje. En la arquitectura, pues también suele trabajarse y con mucho rigor lo que es la proporción. Permítame un segundo. Sí, Sebastián, el comentario que coloca ahí. ¿Listo? Pues a veces pasa lo que comentabas por ahí. Nosotros, por lo menos cuando estudiamos historia de la arquitectura antigua y vemos los casos de Grecia y Roma, en este tipo de arquitectura, no solamente en esta, pero aquí es donde más se nota, vemos muchos estudios de proporcionalidad. Utilizan varios tipos de cánones, utilizan de pronto módulos para crear un resultado armónico en este caso, pues la arquitectura, no solamente a nivel de fachada, sino también de una vista en planta. Y es muy, muy usado sistemas de proporcionalidad en la arquitectura. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo del templo Egina, que también lo encontramos en estas ruinas de Grecia y Roma. Encontramos el famoso Partenón en Grecia. Tenemos de pronto otro un poco más cercano en México, el convento de San Juan Bautista. ¿Okay? Cuando de pronto utilizamos sistemas de proporción para armonizar el conjunto final. Hoy en día pensaría yo que a lo mejor esta rigurosidad, estos cálculos tan matemáticos, geométricos de lo que es la proporción, puede que a lo mejor no se lleve con tanta rigurosidad, sino que nos dejemos llevar nosotros más es por los elementos constructivos o decorativos que van a estar presentes en una edificación final. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha pasado ahí sobre creo que es la avenida 30, donde está el Campín, Simón Bolívar, todo eso, y uno pasa por el cubo verde de Colsubsidio? ¿Alguno lo ha visto? Sí, señor, de la piscina. De pronto podemos nosotros identificar en eso que se guardó alguna especie de proporción o utilizaron de pronto algún módulo, puede ser estructural o puede ser decorativo, para proporcionar toda esa edificación. De pronto. Para mí, profe, es lo más como decorativo. Para mí. La verdad es que todo eso es estructural, profe. Y se hizo, digamos que o sea, es básicamente como el mismo módulo, pero todos son elementos estructurales, estructura metálica. Aunque yo no, honestamente, no me he detenido a ver esa edificación que me parece muy bonita. He pasado solamente con la velocidad que pasa el Transmilenio, honestamente. Pero me da la impresión que la estructura parece que fuera como una especie de malla espacial o algo así, o tiene combinación de malla espacial con otra cosa. Pues las mallas espaciales pues también trabajan con un sistema de módulo y proporción para que al final obviamente todo quede como un resultado armónico. En función a ese ejemplo, ustedes de pronto dentro de lo que ha sido su visita por la ciudad o por de pronto otras ciudades, pudiésemos identificar ciertos sistemas de proporción o ciertos sistemas de modulación en la arquitectura. Y si de pronto lo tienen, pues me pueden comentar el nombre de la edificación. De pronto que se les pueda venir en mente.
Los rascacielos de Dubái. En Dubái todos son como que la estructura es modular. Yo Y es también la pienso. envolvente y la estructura al mismo tiempo. No sé cómo se llama, pero hay uno que es como la figura que emula la figura del cuerpo humano, el cuerpo de una reina, la cintura de una reina. No sé cómo se llama eso, pero en Dubái hay uno, no sé cómo se llama. Perfecto, muchas gracias. Por ejemplo, hay un arquitecto que a mí honestamente me gusta muchísimo, él creo que es americano, que se llama Richard Meyer. Richard Meyer, una de sus características propias dentro de sus edificaciones es que maneja la modulación. Vamos a ver si vemos de pronto alguna imagen grandecita. Nos pueda de pronto ilustrar lo que estamos comentando. Maneja mucho lo que es la modulación en la arquitectura final. Vamos a ver si hay alguno por acá que le pueda ilustrar mejor. Discúlpenme un momentito. Este de pronto podría ser. ¿Listo? No abrió bien todavía. Vamos a ver si abre ahora. Ok. Vamos a ver. De pronto puede que no sea muy buena la fotografía, pero nos puede ayudar. Este arquitecto maneja mucho lo que es la modulación en todos los elementos básicamente externos, en función a ciertos módulos o a un cierto módulo que él ya tiene preestablecido o que ya considera dentro de su concepción arquitectónica. Él, en función a eso, realiza todo el diseño arquitectónico, tanto en fachada como en planta y con los más mínimos detalles. ¿Alguien de pronto aquí, Steven, se le fue el lapicero? Y está rayando aquí la pantalla. Qué pena, profe. Tranquilo, no te preocupes. ¿Listo? Veamos a ver si de pronto encontramos. Hay una que el nombre de la casa se me fue ahorita, pero es una que, digamos, el resultado de lo que son las ventanas, las puertas, todo va en función a esa modulación. Al final, maneja todo de manera muy proporcionada y el resultado es algo bastante armónico. No lo logro abrir bien acá. Vamos a intentar ampliarlo. Esta es otra arquitectura de él, donde observemos que todos los vanos, perforaciones, puertas, están dimensionados en función a un módulo específico para darle una armonía proporcionada en todo el conjunto finalizado. Observemos cómo esos módulos también, hasta en los muros, en los antepechos de estos balcones, nuevamente aquí en las puertas, las ventanas, los accesos, todo está trabajado de esa manera meticulosa y minuciosa para que al final el resultado sea algo muy armónico. Hoy en día, comentaba, a veces esa proporcionalidad, esa modulación, solemos emplearla muchísimo con los materiales que finalmente va a tener una edificación. Por ejemplo, ¿alguno ha escuchado el material que se llama alucobón? Sí, profe. No. Aluminio compuesto. De pronto lo que lo hemos visto, de pronto también lo que lo hemos escuchado, es como una lámina de aluminio que sirve para dar muy buena decoración, ofrece una visualización bastante agradable, muy moderna de lo que es una edificación. Permítame un momento intentar abrir esta imagen, esperemos que cargue para abrirla. Por lo menos este tipo de modulación, yo en algunos casos muy específicos las he visto en algunos bancos cuyas fachadas suelen dar hacia la calle. Es decir, no están dentro de un centro comercial ni nada de eso, sino que suelen dar hacia la calle. Algunos de ellos de pronto da vivienda, algún Bancolombia, algún BBVA. He visto que utilizan este tipo de recubrimiento para darle este acabado bastante moderno, muy actual a su arquitectura o al hecho arquitectónico que tiene. Pues en este caso se intenta trabajar siempre con un módulo para establecer una armonía final de lo que es la edificación. Entonces, en la actualidad, en nuestra día a día, es bastante común que toda esta proporción, todos estos sistemas modulares
empecemos a observarlos tomando en cuenta el resultado de cómo se va a revestir. De pronto, si son láminas de granito, pues entonces las láminas de granito van a venir de, no sé, de 60 por 60, entonces intento que esa medida de 60 por 60 pueda irse de principio a fin, de manera que yo no tenga que cortar ninguna lámina, es decir, que yo pueda pegar de una vez todas las láminas hasta llegar al final de mi fachada. Entonces, ese tipo de elementos nos ayuda a nosotros a brindarle armonía, a brindarle perfección, unidad a lo que es la arquitectura como tal. Hasta ahorita, en cuanto a este tema que estamos hablando acerca de la proporción, ¿alguna duda, pregunta, comentario, inquietud hasta este momento? Profe, Ujú. una pregunta, o sea, digamos, la parte de modulación se puede, digamos, decir que es como hacer un poco más sencillo, más fácil digamos, la parte arquitectónica, o sea, la construcción arquitectónica en sí, pues que digamos, mirándolo en definiciones como una unión de varias, como volúmenes o componentes de forma individual, sin ser tan, digamos, como le dijera, tan complejo. ¿Se podría ver de esa manera, profe? Sí, claro. Es decir, ustedes de pronto en diseños arquitectónicos pueden decir, listo, para el proyecto de este semestre de taller de diseño, valga la redundancia, me gustaría tomar ciertas ideas de ciertos arquitectos famosos que trabajan este tipo o que resuelven los sistemas de proporción a través de módulos. Un caso podría ser de pronto el que le mostré ahorita, Richard Meyer, que es un arquitecto bastante famoso. De pronto ustedes dicen, listo, considero que en función al resultado que yo quiero, pienso que puedo tomar algún módulo que mida 60 por 60 centímetros, o de pronto un cubo que mida 60 por 60. Entonces, en función a eso, es como si de pronto intentáramos crear un trabajo con un Lego. Tú vas añadiendo o quitando elementos, pero siempre en función a esa unidad preestablecida que tú has definido inicialmente. ¿Ok? Eso es posible. De hecho, cuando trabajamos esa modulación, es algo así parecido como si estuviéramos trabajando con un Lego. Nosotros vemos los Legos y son piezas pequeñas que ya tienen cierto tamaño y el resultado que nosotros creamos viene definido a ese tamaño. No es más ni es menos de ese tamaño. Es decir, yo puedo sumar de pronto 5 piececitas de Lego y entonces al final me va a quedar lo que debe medir el resultado. ¿Vale? Entonces es como un ejemplo también gráfico que nos puede servir para eso. O sea, digamos, ya es como una forma donde yo mismo me establezco como un estándar de medición de como un punto de partida. Como un punto de de lo que partida, eso puede de ser. lo que quiero hacer, ¿sí? Es Ok, correcto. perfecto. La idea también, cuando de pronto decidimos orientar un diseño con sistemas de modulación para guardar unos buenos criterios de proporcionalidad, sería intentar siempre mantener algún módulo que sea, digamos, acorde a la totalidad final de la edificación. Por ejemplo, tú dices, es que voy a manejar módulos de 10 por 10 metros. ¿Listo? Podría ser que manejemos módulos de 10 por 10 metros. Pero si de pronto el lote lo que mide son, no sé, 7.5 por 8 metros, por ejemplo, inventándome algo, entonces el tamaño de ese módulo no está acorde a lo que al final te va a quedar. ¿Listo? Entonces a lo mejor tú dices, no, yo creo que para esto me puede convenir, si me decido ir por esta parte de la modulación, trabajar un módulo que sea de, no sé, 60 por 60 o 50 por 50, de manera que yo pueda ir creando, por ejemplo, una habitación que mida 2,50 metros o que mida 3 metros por 3 metros o 3 metros por 2,50, es decir, todo en función a ese módulo inicial que te sirvió de partida para ti para realizar todo el diseño. Eso siempre es válido para realizar. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Para servirte. Unido con lo que es la proporción, tenemos la escala. Y creo que ahorita, hace ratico, uno de nuestros compañeros comentaba algo. Si yo de pronto hago la pregunta, vamos a ver a quién tengo por aquí, le hago la pregunta muy rápidamente. Jaime, de pronto, ¿estás por ahí, Jaime? Sí, señor. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Qué bueno, Jaime. Si de pronto yo te hago la consulta, Jaime, escala, para ser definido con tus propias palabras, ¿cómo lo pudieses hacer? ¿O cómo lo pudieses definir? Como una manera, digamos, de crear una medida como para que sea entendible para todos, ya sea que se pueda como plasmar en un papel, o sea, no sabría cómo explicarme muy bien, pero sería más que todo eso, como poner ¿O cómo lo como... usarías de pronto? También si quieres, puedes hacerlo. Con algún ejemplo práctico, lo que se te ocurra. No te preocupes. Pues es que es como establecer unos parámetros, perdón, para que, digamos, todos, digamos, entiendan de la misma manera y lo puedan plasmar de la misma manera. Eso sería como para mí una escala, que eso es lo que intenta como interpretar. Okay. Como unos parámetros que sean entendibles y que sean como interpretados de una manera objetiva para todos. Ok, parámetros entendibles. Vamos a ver de pronto si esa idea nos sirve. Verónica, ibas a comentar algo, perdón. Profe, pues la escala es la representación gráfica de un objeto, de un elemento, digamos, para poder representarlo en el papel de tal forma que se pueda medir, que sea medible, pero pues que no sea exactamente el real, o sea, la medida real. Es decir, tal cual como yo lo que más o menos de pronto extraigo de lo que comenta, es decir, que no te preocupes, que lo que está en la realidad, cuando yo lo vaya a medir, si mide de pronto 5 kilómetros, esos 5 kilómetros no los voy a poder dibujar en una hoja de papel, por lo menos no al tamaño real, ¿cierto? Creo que Exacto, no lo va a poder tener a escala en relación 1:1. Exacto. Sino que voy a poderlo tener en una relación, si estamos hablando de kilómetros, pues sería una relación menor, pero sin desconocer la realidad. Exactamente. Sí, es eso. Listo. Dicen algo por acá. Muchas gracias, Verónica, también. Dice por acá, hablando desde un punto de vista general, dice acá, la escala es la representación gráfica, cartográfica o en maqueta, porque también podemos trabajarlo en maquetas, de un elemento que en este caso puede ser reducido. ¿Por qué es reducido? Porque estamos hablando de la parte de arquitectura. ¿Listo? Si es otra área, pues a lo mejor no utilizaremos la palabra propiamente reducido. Pero este elemento que está reducido va en su proporción a lo que es el tamaño original. ¿Listo? La escala se expresa mediante, puede ser números, como lo tenemos en la parte de la izquierda, o gráfica, como la tenemos en la ilustración de la derecha. Cuando nosotros manejamos o cuando trabajamos escala, alguien de pronto tiene como que el micrófono. Escucha un micrófono. Sí. Listo, muchas gracias. Cuando de pronto nosotros trabajamos con escala, es porque necesitamos en cierta forma transportar una medida real a algo que va a estar expresado en el papel. Puede ser que ya el elemento esté construido, que esté en la realidad, o puede ser algo que esté ideado por nosotros, o un proyecto que vamos a construir, un proyecto que vamos a presentar a una empresa o vamos a presentar al profesor, entre otras cosas. Pero siempre es la relación de la medida entre lo que es el objeto real con el objeto dibujado en una hoja de papel. Nosotros, en lo que es la arquitectura, es casi que como que el pan nuestro de cada día trabajar con escalas. Porque, obviamente, nuestros diseños suelen ser de un tamaño muy grande como para poderlos expresar al tamaño real en una hoja de papel. Por muy pequeño que sea, por mucho que queramos hacer un baño de 1.5 por 1.5, si lo hacemos al tamaño real, pues necesitaré, aunque sea una hoja de 2 metros por 2 metros, es decir, como una sábana de una cama matrimonial, para poder representar al tamaño real ese plano. Entonces, en ese momento es que intervienen en nuestro dibujo el trabajo con las escalas. Si yo de pronto hago la pregunta, este lapicero o este portamina que está acá, ¿puede ser representado a una escala real en una hoja tipo carta de pronto? Claro, profe, sería la escala 1:1.
Correcto, Por el escala 1, tamaño. ¿no? Por el tamaño, exactamente. De pronto no lo he medido, pero a lo mejor yo creo que este portamina debe medir como unos 15 centímetros, más o menos, creería yo. ¿Listo? A ver. Sí, como unos 15 centímetros de largo. Perfecto. Tengo una hoja tipo carta. Esto no es tipo carta, ¿listo? Pero puedo dibujarlo sin problema y no pasa nada. De pronto, si nosotros somos diseñadores de relojes o diseñadores de teléfono celular y nos toca empezar a realizar el diseño de los tornillos los podemos dibujar en un plano a escala real. No, profe, necesita. Bueno, sí, Bueno, pero. Complicado. sí, ¿por qué o no por O qué? sea, sí se podrían dibujar, pero pues digamos en un plano no sería como... Una Sí, escala exacto. mayor. Una escala más grande, una escala de Podría ampliación. ser Ya lo que es el detalle ya se puede 2-1. Yo voy a intentar Depende del dibujar. celular. Pongamos que de esos teléfonos smartphones, que tampoco es que los tornillos suelen ser muy grandes. Pero yo voy a intentar hacer como cierto ejemplo acá. Imaginemos que este es un teléfono celular de última gama, con su cámara y todo lo demás es pantalla. Si nosotros vamos a destapar o vamos a llevar esto a un servicio técnico, lo más seguro, pensaría yo, es que los tornillos sean más o menos del tamaño de este punto. Más o menos, teniendo esta proporción. ¿Listo? Si ese es el caso, ese tamaño actual de los tornillos, primero, la pregunta muy básica, ¿es posible dibujarlo a escala real en una hoja de papel? Pues yo creo que sí, profe, pero sería muy complicado dibujarlo. Ajá. Más fácil Pero ampliarlo. Ok, pero por lo menos tenemos la opción de que sí se puede dibujar, ¿cierto? Perfecto. Pero claro. ahora viene el segundo criterio. ¿Se puede observar con claridad los detalles de ese tornillo? No. Sí, profe, como hizo, no. No, señor. Por eso se necesitaría, como pienso yo, como hacer en una parte aparte, como el diseño, como un zoom, pero ya desde nuestro diseño, pues. Ajá, es correcto. Es decir, aunque Sería así. en efecto se puede dibujar, porque sí ya hemos visto que sí se puede dibujar, pero si yo quiero de pronto en este tornillo a tamaño real acotarlo, quiero de pronto identificar las partes de este tornillo, quiero identificar cómo es la hélice de ese tornillo, cómo va a ser la cabeza para donde va a entrar el destornillador, difícilmente a una escala real voy a poder colocar todos esos detalles. Necesito llevarlo, ampliarlo, como decía Sebastián, intentar hacerle un zoom para poder ver todos esos detalles. Pongamos ahora el otro caso opuesto. Nosotros, que es lo que estamos haciendo, somos diseñadores arquitectónicos, que en efecto ya lo somos. Y se nos encargó la responsabilidad de diseñar un hospital. ¿El hospital yo lo puedo dibujar a escala real en una hoja tipo carta? No. Ahí sí, de verdad que No. Complicadito. Ahí cambia la cosa. Ni que peguen Cambia. 500 hojas de papel una al lado de la otra, creo que vamos a poder llegar a ese resultado. ¿Listo? Me toca Entonces ahí es cuando interviene el uso de las escalas. Necesito entonces empezar a establecer esta relación métrica entre el objeto final, que puede ser el hospital, con el dibujo plasmado en la hoja de papel. Nosotros podemos encontrar en planos o de pronto en dibujos una escala numérica como la que tenemos acá, o podemos también tener escalas gráficas como las que tenemos acá. Estas escalas gráficas son muy común cuando nosotros estamos en contacto con con mapas, perdón. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un mapa, esperemos que abra un segundo que cargue bien esta imagen. Uy, no, está horrible. De pronto esta no está tan bien, pero puede servir. Perdóname, le di donde no era. Ok, listo. En este mapa, por lo menos se nos está presentando esta escala gráfica. Nosotros en los mapas solemos encontrar este tipo de relación o este tipo de representación para la escala, para la representación del tamaño. Difícilmente en los mapas nosotros vamos a encontrar escala 1 es a 50.000, escala 1 es a 1 millón, escala 1 es a 200 millones. No,
Difícilmente utilizamos escalas numéricas, utilizamos más que todo escalas gráficas. ¿Qué es lo que nos está dando a entender esta escala gráfica? Si yo de pronto tengo este planito o lo veo en un celular o lo veo en este caso como nosotros en la pantalla o lo tengo impreso en una hoja de papel y yo cojo una regla y mido que de aquí, utilicemos otro color, perdón, que de aquí hasta acá hay 2 centímetros. Estos 2 centímetros representan en la realidad 190 kilómetros. Entonces, cuando yo voy al plano, o al mapa, mejor dicho, y estos 2 centímetros los llevo hasta acá, yo pudiese de pronto dar a entender que el ancho de Portugal tiene más o menos como 190 kilómetros. Más o menos. Está alrededor de esa medida. Podríamos de pronto intentar hacer el mismo proceso con el largo de Portugal. A lo mejor el largo llegue por aquí. De pronto podría ser. O llegue al final los 570. No lo sabemos, porque tendríamos que hacer la prueba. Entonces, a lo mejor, si quisiéramos encuadrar a Portugal en un rectángulo, podría ser un ancho aproximado de 190 kilómetros por 570 kilómetros de largo. ¿Listo? Entonces, esto sería más o menos un ejemplo de cómo es el trabajo o el uso con una escala gráfica. Sin embargo, como habíamos dicho, difícilmente en dibujos arquitectónicos, dibujos técnicos arquitectónicos, solemos emplear estas escalas gráficas, sino que manejamos más bien escalas numéricas. Y estas escalas numéricas vienen compuestas básicamente por 3 elementos. Un número que está a la izquierda, el símbolo de los 2 puntos, y un número que está a la mano derecha o a la parte derecha de esos 2 puntos. En este caso, cuando trabajamos con escalas gráficas, el número que está en la parte izquierda de esos 2 puntos representan las unidades del dibujo. Esto que está acá, unidades del dibujo. Y el número que está a la derecha de los 2 puntos representan las unidades en la realidad. Por ejemplo, en el caso de esta escala que tenemos aquí representado, una unidad en el dibujo representa 100 unidades en la realidad. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un plano arquitectónico, civil, mecánico, lo que sea, y está a escala 1:100, cuando yo mido una unidad en el dibujo es porque representan 100 metros o 100 unidades en la realidad. Si de pronto la escala a utilizar es 1:50, quiere decir que cuando medimos una unidad en el plano, estamos midiendo 50 unidades en la realidad. Es la forma en cómo nosotros debemos leer este tipo de escala. Y los 2 puntos literalmente se lee bajo la forma de es a. Es decir, 1 es a 100. Digamos, es la forma más recomendada o recomendable de hacer este tipo de lectura. Cuando el número de la izquierda de los 2 puntos es menor al número de la derecha, es porque estamos trabajando con escalas de reducción. Cuando se da en el caso contrario, cuando el número de la izquierda, es mayor al número de la derecha, creo que lo dije bien, ¿cierto? ¿O no? El número de la izquierda, es mayor al número de la derecha, estamos hablando de una escala de ampliación. Y ya vamos a ver ahorita algunos casos. El tipo de escala, obviamente, siempre, en el caso de nuestros dibujos, va a depender muchísimo de, primero, qué es lo que voy a representar, y segundo, en qué tamaño de papel yo lo voy a representar. Porque si de pronto yo les digo, vamos a imprimir o vamos a dibujar una planta arquitectónica, pero en una hoja media carta, se me ocurre, tenemos nosotros que empezar a estudiar el espacio disponible de esta hoja y poder decir, listo, en ese espacio disponible yo creo que puedo trabajar con una escala, no sé, 1:100 o 1:125, pero sé que a 1:50 no, porque el dibujo se me va a salir del papel como tal. Entonces, cuando trabajamos con escalas siempre tenemos que estar pendientes, qué es lo que vamos a dibujar y cuál es el tamaño de papel que vamos a utilizar para eso, para poder emplear la mejor escala.
Nosotros podemos encontrar 3 tipos de escala, básicamente dentro de lo que es el dibujo técnico. Ya muchos de pronto la conocen y la comentaron hace ratico. Una escala natural o una escala de igualación donde el dibujo tiene las medidas exactas al tamaño real. Es decir, cuando colocamos el caso del portaminas. Este portaminas lo dibujamos al tamaño exacto y pues si yo agarro la regla y mido 15 centímetros acá, en el papel también van a medir esos mismos 15 centímetros. Tenemos escala de ampliación, cuando colocamos el ejemplo de los tornillos que puede llevar un reloj o puede llevar un teléfono celular. Necesitamos ampliar el tamaño real de ese objeto para que cuando yo presente detalles de esos elementos puedan verse claramente. En este caso observamos que el número de la izquierda de los 2 puntos siempre es mayor al número de la derecha. Cuando trabajamos, hago este paréntesis rapidito, cuando trabajamos con escalas numéricas, normalmente utilizamos números enteros. Difícilmente, no es que diga que no se puede, porque sí se puede, pero difícilmente vamos nosotros a encontrar escalas de pronto 1 es a 4,3 o 3.1 es a 1.75. Difícilmente vamos a encontrar decimales. La mayoría de las veces vamos a encontrar son números enteros. Y estas escalas gráficas, o este tipo de escalas gráficas, es la que nosotros solemos emplear con el escalímetro. Y ya nosotros hemos visto pues que el escalímetro guarda o nos presenta cierto grupo de escalas en cierta forma preestablecidas. Tenemos el último tipo de escala, que es una escala de reducción, donde siempre el número de la izquierda es menor al número de la derecha, que son las que normalmente utilizamos en nuestros dibujos arquitectónicos porque el resultado final suele ser muy grande para poder ser representado a esa escala real dentro de un papel. Un ejemplo pues bastante gráfico, en este caso, de un objeto real, un lápiz, en el cual pues aquí es dibujado al tamaño real. Lo mismo que mide acá es lo mismo que mide acá, porque estamos trabajando con, en este caso, una escala natural o una escala de igualación. En el otro caso, en este caso superior, tenemos una escala de reducción, está en 1 es a 2, es decir, una unidad en el dibujo van a representar 2 unidades en la realidad, una escala de reducción, y en el último pues tenemos una escala de ampliación donde 2 unidades en el dibujo es simplemente una unidad en la realidad. Un ejemplo pues bastante gráfico que nos muestra los 3 tipos de escala posibles a utilizar. En planos arquitectónicos nosotros podemos manejar una diversidad de escalas. De pronto, pregunta rápida para aprovechar el tiempo de los minutos que nos quedan. Una persona que de pronto me diga cuáles escalas gráficas ha podido utilizar hasta este momento en planos de arquitectura. Profe, unos 100, unos 50, 100, unos 20, unos 25, unos 125. Correcto. De pronto, 110. el de 1.50, Juan, Sí. ¿lo has utilizado para qué tipo de dibujos específicamente? Digamos cuando es una casetica que hay que poner unas 4 columnitas, no sé, algo pues pequeño. Algo no tan extenso. Ok, perfecto. O por ejemplo para detalles de baños, solo el baño. También podría ser. Muchas gracias. Ok. Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto arquitectónico, nos hemos podido dar cuenta, y si no lo hemos visto de este momento, estoy seguro que dentro de poco vamos a poder empezar a darnos cuenta de eso. Manejamos no solamente la escala propiamente de lo que es la edificación, sino que manejamos otro abanico bastante extenso de escalas porque necesitamos dar un enfoque del proyecto a nivel micro, es decir, si necesito un detalle, a nivel normal, poniéndolo este nombre, o a un nivel macro, cuando necesito mostrar mi edificación con respecto al entorno inmediato, al urbanismo o a la ciudad. En cada una de esas representaciones gráficas, nosotros deberíamos trabajar con ciertos tipos de escalas gráficas para poder siempre tener un buen resultado. Esto no es que sea una regla matemática, pero más bien esto ha sido resultado de lo que ha sido el dibujo técnico en lo que yo puedo hacer a lo largo de mi vida y la experiencia en este tipo de áreas. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con
dibujos de instalaciones de baños que tenemos que colocar, que si la cometida del agua potable, que la salida de las aguas residuales, dónde van los sifones de drenaje. Ese tipo de representaciones lo podemos trabajar con una escala gráfica de 1:10, 1:20 más o menos. Si de pronto estamos trabajando algo parecido a lo que decía Juan ahorita, una caseta, algo pequeñito, una habitación no más, puede que utilicemos escalas 1:20, 1:25. Si ya manejamos de pronto una edificación o una vivienda que ya tiene habitaciones, sala, comedor, cocina, posiblemente trabajemos a unas escalas de 1:50, 1:75. Si de pronto esa vivienda la queremos emplazar en el lote donde va a estar, entonces a lo mejor puede que utilicemos escala de 1:100, 1:200, 1:250. De pronto, si el lote es muy extenso, puede que lleguemos hasta 1:500. Si ya entonces lo que nos metemos es con el urbanismo, para yo poder decirle, la vivienda es aquí, pero este es el sector o este es el barrio donde tú vas a vivir, pues entonces utilizamos escala de pronto 1:1000, 1:2000, 5000, 1:10,000, dependiendo la extensión. O si de pronto ya queremos representar el mapa de la ciudad de Bogotá, puede que utilicemos una escala de 1:100,000, 1:200,000, entre otras. Eso siempre va a depender de la extensión de papel, como nosotros habíamos comentado hace unos instantes. En efecto, pues hay alguna bibliografía que nosotros podemos encontrar en Internet que nos muestra ciertas escalas que podríamos llamarla como escalas normalizadas, es decir, que son las que más suelen emplearse en cierto tipo de dibujos. Por ejemplo, tenemos aquí para lo que son fabricaciones de elementos e instalaciones, puede que tengamos escala 1:2, 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200. Para construcciones civiles tenemos este otro grupo. Obviamente no es una regla matemática de que si no es esta, no lo puedo hacer. No, obviamente eso siempre da campo a la flexibilidad. Para dibujos topográficos puedo utilizar este tipo de escalas, para urbanismo puedo emplear estas, o por el contrario, si es algo que necesito dibujar más grande al tamaño real, puedo utilizar estas escalas 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 cuando la pieza es extremadamente pequeña. ¿Listo? Entonces, es un pan de cada día para nosotros como dibujantes, para nosotros como arquitectos, el uso de las escalas. Eso es casi que como que, no sé, tomarnos el tinto por la mañana. ¿Listo? Es algo que normalmente lo manejamos desde que arrancamos arquitectura hasta que en algún momento vayamos a dejar de ejercer la carrera, ¿vale? Hasta este momento, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, hasta este momento de lo que hemos estado tratando. Todo bien, profe. Perfecto. ¿Listo? Hasta ahora bien. Exacto. Muchísimas gracias, Diego. Algo que está muy ligado a lo que es la proporción y las escalas, más referido a lo que es nuestro entorno, es la simbología arquitectónica en los planos. Si de pronto no hemos visto un plano completo o no lo hemos trabajado, estoy seguro que pronto lo vamos a hacer. Vamos a darnos cuenta que un plano arquitectónico lleva un abanico sumamente extenso de simbología, porque nosotros a esas 4 paredes solemos incorporarle ciertos, valga la redundancia, símbolos que pueda decirle a alguien, esta es una habitación, esta es una cocina, este es el baño, este es el garaje, este es un depósito, este es un consultorio médico, este es un gimnasio, este es una odontología, entre otras cosas. Por ejemplo, si yo hago la pregunta muy rápidamente, alguien que de pronto quisiera compartir, si estoy haciendo el diseño de un consultorio médico, ¿qué simbología arquitectónica yo debería colocar para dar a entender que en efecto lo que estoy haciendo es un consultorio médico? 1:50. Ajá, no tanto la escala, más que todo los símbolos. ¿Qué es lo que yo debería dibujar como arquitecto para que cuando alguien vaya a leer el plano diga, ah, mira, aquí está esto, aquí está esta parte? ¿Una cruz roja o una cruz en un círculo? No, profe, sería como los equipos, digamos que básicamente Exacto, lavamanos. ahí es donde queremos ir.
y los equipos donde digamos, el odontólogo atiende, que sería en Exactamente, la, ahí es donde la queremos silla, llegar. más la lámpara, más todas esas Imaginemos que este es nuestro La consultorio. fresa. Ajá. Imaginemos que este es nuestro consultorio. ¿Listo? Y aquí está de pronto la puerta y ahí el resto de los elementos, pues yo lo voy a colocar como diseñador. ¿Qué simbología arquitectónica yo debería incluir aquí para que cuando de pronto el cliente o el constructor vaya a ver, diga, ah, mira, ahí está propiamente el consultorio? ¿Qué tipo de equipamiento en cuanto a simbología deberíamos dibujar acá? La silla odontológica. La Camilla, silla odontológica esa, que a veces a la nosotros nos da unidad. pavor. Listo. La silla que está aquí. Vamos a hacerlo de esta manera toda fea. Ahí va la personita acostada. ¿Qué más deberíamos tener ahí? Sí, todo el La mobiliario zona como tal. del lavado todo de el manos. Ajá. Mesa de Todo el equipo equipamiento. ese que va el conectada espacio de con desinfección de La lamparita. el ladro, la lámpara. Va de pronto algo como esto y aquí se va a desprender unos brazos y los brazos llevan una lámpara por acá y de pronto el odontólogo va aquí con una silla La mesita donde guardan todos los y instrumentos. lleva obviamente Está la los cosa de esa estantes, de la Hidráulico. cortinita. la parte donde esterilizan los implementos, La zona de donde se esterilización. lava las manos, etcétera. Inodoro. ¿Ok? Un ¿Dónde escritorio va todo eso? también. ¿Ok? A lo mejor, si no tenemos de pronto mucho espacio, puede que él necesite también un escritorio por acá y una silla por acá. Estoy haciendo todo así muy rústicamente. Muy a escala, profe. Sí. La cama tiene cinturones de Ok. seguridad. ¿Listo? Es de fuerza. Parece que fuera una cama de manicomio. Ay, qué pena. Para pacientes nerviosos. Para pacientes nerviosos posibles. ¿Listo? Pero entonces, esa simbología arquitectónica, cuando alguien va a ver ese espacio, ese diseño, dice, ah, a mí se me parece a un consultorio. Nosotros utilizamos en nuestros planos de arquitectura la simbología arquitectónica apropiada al espacio que estamos diseñando. Por ejemplo, si estamos diseñando una habitación, difícilmente voy a encontrar un microondas, difícilmente voy a encontrar una lavadora, difícilmente voy a encontrar un carro dentro de esa habitación. Puede que consiga una cama, una mesa de noche, un tocador, una silla, un escritorio, de pronto una lámpara, entre otras cosas. Es decir, elementos que a mí me permitan la conexión rápida del dibujo con lo que yo tengo en mi mente en cuanto a experiencia de lo que es una habitación como tal. Entonces, nosotros, aunque existen simbologías que puede ser muy abstracta, siempre debe dar a entender lo que representa en el elemento. Por ejemplo, pongo el caso muy básico, una cama. Hay camas que de pronto nosotros podemos observar de esta forma. Está la cama y tiene una linecita por acá que da intención de la sábana y tiene mesitas de noche a los lados. Yo puedo decir de pronto que a lo mejor es una cama personal y esta a lo mejor es la almohada y esta puede ser que sea la sábana. Hay gente que se esmera más, hay gente que lo vuelve un poco más conceptual. Hay gente que le coloca el vuelito por acá, como si esto tuviese un encaje, y de pronto coloca aquí las gaveticas con los tiradores, y coloca la lámpara, y coloca el tomacorriente. ¿Ok? Eso es un poquito más detallado, es posible hacerlo, pero siempre hay que trabajar la simbología arquitectónica dependiendo a la escala en cual lo estoy representando. Si estoy más cerca, me permite hacer más detalles. Si estoy muy lejos, no debo hacer muchos detalles. Debo intentar simplificar la simbología de manera tal que no se vaya a robar el mensaje en general. En las siguientes páginas, ya te doy la palabra un segundito. Permítame un segundito. En las siguientes páginas ustedes van a encontrar una información extraída de este libro que se llama Simbología Arquitectónica. Es este libro que está acá. En la página, en la plataforma, en lo que es el contenido programático, la bibliografía, aparece un enlace donde ustedes pueden descargar este libro de manera gratuita, ¿vale? Es un libro bastante bueno y les va a servir a ustedes para empezar a complementar cierta biblioteca digital. En estas siguientes páginas nosotros vamos a encontrar cierta simbología empleada en la arquitectura, como por ejemplo muros, columnas, pavimentos o revestimientos de pisos, puertas, ventanas, tanto visto en planta como visto en alzado, closets, sillas, camas, piezas de baños, vehículos, entre otras cosas. Entonces, tomémonos un tiempito en revisar
esta información complementaria o podemos ir directamente al libro para verlo con mucho más detalle, con mucha más ampliación. La simbología arquitectónica suele ser muy rica, muy amplia y muy extensa, por lo menos para nosotros los arquitectos. A lo mejor para un ingeniero eléctrico sea muy sencilla. El circulito que me dice que es la lámpara, la formita que parece una S, los interruptores, el elemento que me dice que es el tomacorriente, la línea que me hacen los circuitos. Posiblemente esa sea la simbología del dibujo técnico eléctrico, pero para la parte de arquitectura suele ser muy amplia, muy rica y suele tener también toques personales nuestros. Es decir, cada quien como que le va otorgando algo particular a su propia simbología. ¿Alguien iba a comentar algo aquí ya antes de cerrar nuestra sesión de hoy y comentar los ejercicios? Profe, que digamos, digamos, si uno está haciendo un plano así, con simbología, hay que ponerle, ¿hay necesario o no ponerle los nombres de cada elemento? Como la cama, la mesa. O sea que además del símbolo colocar el nombre de cama, mesita de noche, no, porque el símbolo sustituye la palabra en este caso. Lo que sí podemos colocar es el nombre del espacio. Es decir, si estás diseñando una habitación y en la habitación hay camas, mesas de noche, lámparas, tapetes, un tocador para damas, un canasto para la ropa sucia, de pronto no hace falta que tú empieces a colocar nombre porque vas a sobresaturar la información y es como si estuvieses diciéndole 2 veces al que va a leer la persona la misma información. La idea es que tus símbolos sean lo completamente claros para poder darle a entender a la otra persona, listo, esta es una habitación y esto parece que fuera el lugar donde va a echar la ropa sucia y a lo mejor este es el lugar donde la señora de la casa se peina el cabello antes de irse a dormir y aquí es donde está la mesita de noche para colocar los libros antes de irse a dormir. Algo por el estilo, ¿vale? Algo que siempre sí se recomienda es que por lo menos en los planos arquitectónicos las zonas húmedas sí lleven el equipamiento o el mobiliario correspondiente. Y cuanto a zonas húmedas me refiero, baños, cocinas, lavaderos. Que por lo menos esos 3 espacios tengan la simbología correspondiente es como que bastante deseable. No es que sea una regla obligatoria, pero sí es bastante deseable. El resto de los espacios a lo mejor puede ser prescindible. Puede simplemente que yo coloque los nombres, sala, comedor, porche, habitación, entre otras cosas, estudio, pero las zonas húmedas sí es recomendable que haya la simbología. Bien, a manera de nosotros poder practicar esta temática que hemos visto hoy, hay unos ejercicios, son bastante sencillos. El primero de estos es nosotros hacer una pequeña investigación por internet y revisar bibliografía de cómo es la proporción humana. Nosotros, de pronto a lo mejor hemos visto algo similar a esto. Algún dibujo más o menos parecido a este. ¿Ok? Donde decimos el cuerpo humano más o menos puede subdividirse entre 7 u 8 partes, donde el módulo inicial suele ser la cabeza y la cabeza se repite tantas veces a lo largo del cuerpo. El ancho de esa cabeza es más o menos, se repite 2 veces para hacer lo que es el ancho del cuerpo. Es decir, este estudio de proporcionalidad humana, ¿ok? Es muy encontrado dentro de lo que es el dibujo. En el dibujo artístico también y en el dibujo arquitectónico un poco. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esta primera actividad? Vamos a buscar por internet. Hay algunos autores que varían. Si la cabeza se repite 7 veces, si se repite 7,5, si se repite 8 veces. Eso también depende de la ubicación geográfica, porque no en todas las partes del mundo los cuerpos humanos son iguales. Entonces, vamos a investigar un poquito en internet y vamos entonces a hacer ese esquema de proporción humana de un cuerpo adulto en esta sección. Y realizamos la misma investigación, pero es para el cuerpo de un niño. Las proporciones de un niño suelen ser distintas a las proporciones de los adultos. Aunque igualmente sea un cuerpo humano, pero a ciertas edades la proporción humana tiene ciertas características hasta que ya llega un momento de la adultez de la persona en que ya el cuerpo prácticamente no va a variar. Prácticamente. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar este primer ejercicio como estudio de proporción. Luego tenemos un dibujo o una actividad para las escalas. Tenemos aquí un dibujo bastante sencillo.
puras líneas ortogonales, horizontales y verticales, con sus longitudes en centímetros. La idea es poderlo dibujar al doble de su tamaño. Es decir, nos debería quedar algo parecido a lo que estamos mostrando. Lo vamos a realizar 2 veces porque la parte de arriba la vamos a hacer con reglas y la parte de abajo la vamos a realizar a mano alzada. Obviamente nos ayudamos de la regla para saber de dónde a dónde miden los centímetros y luego a mano alzada realizamos el trazo. Simplemente vamos en este caso a ampliar una figura del tamaño original 2 veces a esta hoja de papel que va a ser en este caso nuestro plan. Profe, qué pena. ¿Sí? O sea, ese mismo que me se está mostrando de anterior, lo que ese de abajo, Es este, el que está, ajá. si el de abajo se debe hacer el doble. Ajá. De ese de abajo, pero el doble. Ah, ok, listo. Ok, sí, porque por lo Listo, menos gracias. fíjate que esto mide 1, 2, 3, 4 centímetros por 4 centímetros. Es decir, es una cosita chiquitica. Y vamos a llevarlo al doble del tamaño, es decir, que al final debería medir como 8 por 8. Entonces, al final... A escala 1.50, profe, ¿sí? No, sería como una escala de ampliación como... 1, 2. no, 1, como 2 2. es a 1. 2 es a 1. Ajá. Sí. Entonces esto al final debería medir 8, sí, que es 1, el 2. doble. Sí, sí. Y esto también debería medir 8, al igual que el de abajo. Solo que el de arriba es con reglas y el de abajo es a mano alzada. Pero deberían quedar exactamente los mismos tamaños. Ok, profe. Y el final es este, algo bastante sencillo. Hay una simbología arquitectónica que se ha propuesto en este espacio. Ustedes, la idea es poder identificar qué es lo que representan cada una de estas simbologías. Unas están en plantas, otras están en alzado. Decir, listo, yo creo que esto es un vehículo, listo. La simbología es un vehículo. Si quiero colocar en planta, pues listo, coloquemos en planta. Y adicional, en el espacio restante, es decir, en esto que tenemos acá, vamos a dibujar otra simbología arquitectónica que represente también un carro, en este caso. ¿Listo? No, de pronto no vayan a hacer como me hizo uno estudiante esta mañana, que lo que hizo fue colocarle como que 2 punticos adelante y atrás como para intentar ser diferente. ¿Ok? Eso no se vale, eso es trampa. Seamos creativos, podemos buscar de pronto simbología por internet. No hace falta que esté a escala, pero sí debe estar proporcionado. Es decir, que el carro no sea algo como esto y que aquí estén los cauchos. ¿Listo? Porque La entonces limusina. obviamente ni que fuera limusina tampoco, de pronto guarda proporciones de limusina. ¿Listo? Entonces, aunque no esté a escala, sí debe estar proporcionado. ¿Vale? Entonces, un dibujo para acá, un dibujo para cada uno de los que estamos aquí. Y por ahora no sería más como ejercicio. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Perfecto. Ya no le quito más tiempo. Si de pronto alguien me faltó por tomarle la asistencia al inicio, pues se quedan rapidito para tomarla y no vayan a Listo. quedar. Buenas noches, profe. Para todos. Dios me lo Buenas bendiga en noches, todo gracias. momento. Hasta mañana, profe. Nos Adiós, veremos el profe. día de mañana. Que estén muy bien. Profesor Hasta mañana. Gracias. Juan Manuel Ayala. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, Un profe. segundito por Gracias. acá. Descansen. Hasta mañana, Juan Manuel Ayala en la lista. Hasta mañana. Juan Manuel Ayala. Listo, Juan Manuel, ya te tengo por acá. ¿Quién más Ok. faltó? Profe, Ya, Díaz. Cortés Pilar Verónica. ¿El apellido cómo es? Profe. Perdón? Uno primerito. para Díaz. Díaz. Díaz Santiago. Sí, señor. Listo. ¿Quién más? Bonilla. Otra vez. Windy, que estaba por aquí. Mota. Mota. Mota Windy. Listo, Windy. Muchas gracias. En sus clases me siento viendo La Casa de Papel. ¿Por qué? No sé, se me asemeja. Bueno, a mí me gusta mucho La Casa de Papel. En algunos momentos yo me identifiqué con el profesor, debo reconocer. Profe Pachón Bonilla. Pachón, ya te doy la palabra por aquí. Pachón, Reyes, Inés, no. No, Bonilla. Ah, Bonilla. Bonilla, no te tengo por aquí, Bonilla. Comienza con Pachón Bonilla Darwin. Pachón Reyes, no. Me tocará agregarte por acá. Profe, Santa Fe Becerra Elkin Arbey. Gracias. Me hace el favor, Santa profe. Fe, permítame un segundito, Santa Fe. Listo, ajá. El de Pachón. Pachón Bonilla. Ajá. ¿Y nombre, los dos nombres o los que tengas?
Darwin Andrés. Y Listo, ayer Darwin. estuve también, profe. Y ayer también estuve. De pronto mañana te pido los datos, por lo menos por ahorita esto. ¿Listo? ¿Quién faltó de pronto por acá? Profe, si es tan amable, Mario Andrés Guerrón. Guerrón. Guerrón, tampoco te tengo por acá por la lista. Vamos a agregarte. Si no aparecen es Y porque a lo mejor no se registraron cuando hicimos el formulario ayer. Es lo más seguro. ¿Listo? Perfecto, profe. ¿Guerrón qué, perdón? Guerrón Melo Mario Andrés. Listo. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias, Profe, profe. Choque Martínez Fabio Andrés. Jónica, Pero por los apellidos, que los tengo ordenados por apellidos. Cortés, Raigosa, Cortés. Pilar, Verónica. Cortés ¿Vela? Pilar. Listo, Cortés. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que haya Profe, faltado? buenas noches. Choque Martínez Fabio Andrés. Choque, Fabián. Listo, Fabián. Choque Martínez Fabio Andrés. Listo. Profe, qué pena, Fabián, sigue. una consulta. Gracias, profe. Coméntame el de la consulta. Y gracias, profe. Los ejercicios que se van realizando, ¿los debemos colgar en alguna plataforma? ¿O Me los los pueden tenemos pasar por ahí? el correo y yo se los reviso. Perfecto, profe. Muy De amable. todas formas, Gracias. eso lo puedo decir ahora de pronto el fin de semana, pero puede que habilite un espacio en cada sesión como para que ustedes también lo puedan colocar todo ahí de una vez y yo poderlos ir revisando. Sin calificación, solamente como observación, pero de pronto eso lo puedo hacer el fin de semana. Listo, profe. Muy amable. Gracias. Listo. Una excelente noche. Igualmente para ti. ¿Alguien de pronto? Buenas noches, Bento Ríos. Bento Bento Ríos. por acá. Listo. Perfecto. ¿Alguien más me faltó por acá? Tengo Rodríguez, Gracias. Julián David, Páez, Freddy Yesid. Yo, profe. Ajá, ¿quién dijo yo? Fernández Saavedra Carlos. Fernández. Oh, no te tengo por acá. Fernández. Hasta mañana, profe, que descanse. Hasta Hasta mañana, mañana compañeros. también. Una feliz noche para ti también. Feliz noche. Fernández. ¿Cómo es el segundo apellido, perdón? Saavedra Carlos Enrique. Listo, mañana de pronto te pido los datos. Listo, profe. ¿Alguien más me faltó? Feliz noche. Martínez Beltrán, profe. Martínez Beltrán, Carlos Andrés. Listo. Profe, hay un compañero que no tiene audio, creo que llama Freddy Páez. Freddy Páez, lo vi ahorita por el chat. Páez, Freddy Yesid. Listo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Michael Pulido. Pulido, no tengo por acá Pulido. Vamos a... Perdóname aquí. ¿Pulido qué, perdón? Castañeda. Castañeda, ¿y tus nombres? Michael Steve. Listo, muchas gracias. ¿Quién más me faltó por acá? ¿Alguien más? Bermúdez, José, Castillo Luisa, alguien me falta también por aquí, Forero José, Holman, Stephanie y Julián David. ¿Alguien de pronto no está en esta lista? Para enseguida. Listo. Entonces, si no es más, ahora sí cerramos por completo nuestra clase. Les deseo a todos una feliz noche también, a los que todavía están por acá. Nos veremos, Dios mediante, el día de mañana. Que estén siempre muy bien. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego también para ustedes.